Gabon guztioi, eusko ikasuntzaren da ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitorian, mai gainean dugun gaia, gaurkoan, aguren. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, eusko ikaskuntza en Radio Vitoria. Por cierto, muchas gracias a todos ustedes por haber concedido a este espacio de radio el Iparraguirre 2005, el Iparraguirre 2005, premio de la audiencia a este programa durante el pasado ejercicio. Gracias de parte de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Pero el tema que tenemos hoy sobre la mesa es el 750 aniversario de la fundación de la Villa de Agurain, con tres invitados que ustedes de una manera u otra conocen en la sintonía de Radio Vitoria por diferentes temas que hemos ido tratando con ellos a lo largo de los últimos años. Vamos con las presentaciones. Iñaki Beraza, alcalde de Agurain. Iñaki, Gabón, muy buenas noches. Gabón. También le acompaña un técnico sociocultural de la cuadrilla de Salvatierra que ya ha pasado por estos mismos micrófonos y esta misma tertulia por cuestiones, por ejemplo, ligadas a páginas web de diferentes instituciones. Josu Pérez de Villarreal. Pérez de Villarreal, Gabón, buenas noches. Gabón, sí. Y para terminar, un colaborador de esta casa, Iñaki Bazán. Iñaki, además, es presidente de la sección de Historia, Geografía de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Iñaki, Gabón. Gabón, yo soy hoy. Bueno, 750 años en este 2006, pero antes de esa fecha en la cual se le concede el fuero a Agurain, ¿qué existía en ese punto de la llanada alavesa? ¿Existía algún núcleo de población? Sí, obviamente existían núcleos de población que podían ser pequeñas aldeas, muchas de ellas estaban sometidas al poder de los señores de la cofradía de Arriaga, y en ese territorio de la llanada oriental el rey Alfonso X el Sabio va a decidir hacer lo mismo que en su día hizo el rey navarro Sancho el Sabio con la antigua aldea de Gasteiz, y crear una villa. En este caso fue Vitoria, y lo que va a hacer Alfonso X el Sabio, Sancho X el Sabio, va a hacer también otra villa muy similar a la de Vitoria, porque le va a dar el mismo fuero, y va a crear lo que se conoce como Villa de Salvatierra, sobre un pequeño núcleo poblacional que se conocía con el nombre de Agurain, y que lo reconoce el mismo fuero fundacional de la nueva villa, que es una nueva realidad jurídica, reconoce que existía ese núcleo y que se llamaba así, Agurain. Por lo tanto, Vitoria-Gasteiz recibe el fuero en 1181, si no me falla la memoria, ¿por parte de qué rey? Del rey, Sancho... Alfonso X Sancho... No, bueno, ya estamos con Alfonso. Sancho el Sabio, pero de Navarra. Y el otro es Alfonso el Sabio, pero de Castilla, que es lo que hace que pueda haber una pequeña confusión. Uno es Sancho VI de Navarra y el otro es Alfonso X de Castilla. Bien. ¿Por qué esa diferencia entre Vitoria-Gasteiz y Agurain respecto, uno, un rey navarro, y el otro, rey castellano? Bueno, porque en el momento en el que el rey navarro va a conceder a la antigua población de Gasteiz un fuero fundacional de una villa, en ese momento el territorio alavés estaba dentro de la órbita geoestratégica o política del reino de Navarra. Mientras que en el momento en que lo hace el rey de Castilla, ha basculado ya el territorio alavés a la órbita política castellana, porque durante mucho tiempo, hasta que las fronteras más o menos quedarán definitivamente definidas entre Castilla y Navarra, que fueron en dos momentos, uno es hacia 1200,
en el que, bueno, pues muchos oyentes conocerán que tanto Guipúzcoa como Álava pasaron a depender de Castilla. Ese es un momento, y otro momento será a finales del siglo XV, cuando la Rioja Alavesa pase también de estar dentro de la órbita navarra a pasar a la de Castilla. Bueno, por tanto, en el momento del 1256, cuando se crea o se concede a Salvatierra el fuero, o perdón, a Agurain, para ser más exactos, el fuero, que cuando se conceden los fueros, lo que se hace es que se rebautizan normalmente las poblaciones, cambia el nombre. En este caso de Agurain pasa a Salvatierra, como en el de Gasteiz pasó a Vitoria, como en el de Arrasate pasó a Mondragón, como en el de Ordizia pasó a Villafranca. En fin, es una práctica muy habitual para significar un cambio. Bueno, pues entonces en ese momento, en 1256, el territorio oriental de la Llanada pertenecía a Castilla, y entonces el rey que en ese momento estaba decidió, por eso fue un rey castellano el que creó esa villa. Un nombre de origen euskaldun, Agurain, que no sé si alguno de la mesa sabe qué traducción puede tener al castellano. Bueno, pues suelen decir que es el lugar de la despedida. Agurain. Yo siempre digo lo mismo y lo hemos hablado un montón de veces, que digo, para nosotros es el lugar de la bienvenida. Es decir, por mucho que efectivamente la traducción sea el lugar de despedida. Ustedes lo venden todo. Ah, sí, eso está clarísimo. No. No, yo creo que es una filosofía, sin más, no el nombre, sino que cualquier persona que pase por Agurain se va a dar cuenta que efectivamente es un cruce de caminos, que es un municipio además evidentemente comercial, y además con la importancia que tiene comercio en sus momentos en Agurain, ¿no? Y que efectivamente es un lugar de puertas abiertas, es el lugar de la bienvenida. Decía lo de vender, pero como mérito, ¿eh? Porque si un defecto tenemos en Álava es el saber vender muy mal las cosas. Bueno, antes de ir con Iñaki Veraza, con Josu, por aclarar conceptos, eran los propios reyes los que decidían Victoria, Salvatierra, Villarreal, eran ellos. Bueno, no siempre. Las fundaciones de villas, que es una realidad jurídica privilegiada que concede un señor, puede ser, como en el caso de Vizcaya, era el señor de Vizcaya el que concedía los fueros a las villas, como por caso María Díaz de Haro, conocida como la Buena, concedió los fueros a tres villas costeras muy importantes de Vizcaya, como son Lequeitio, Portugalete y Ondarroa, con lo cual no es un rey, es un señor. En otros casos son los mismos pobladores los que le piden al monarca o al señor que les conceda un fuero para mejorar la situación en la que viven. Pues que puede ser una situación precaria desde el punto de vista de estar sometidos a los jaunchos, caso de la rabesúa, que piden al señor que les dé un fuero, que les permita tener, porque el fuero permite tener muralla, y eso es importante en una época como es la Edad Media, en la que hay continuas guerras, y en el caso vasco todavía más por los enfrentamientos banderizos. Entonces, aunque eso no quiere decir que no hubiera aldeas que estuvieran fortificadas, pero una de las prerrogativas propias del fuero es tener una buena muralla, y de hecho ya se recogerían impuestos a partir de entonces para el mantenimiento de la muralla. Bien, entonces quiero decir que no siempre tiene que ser un rey el que otorga el fuero, porque puede ser un señor o puede ser solicitado por los propios vecinos del lugar. En este caso, probablemente la realidad es que el monarca Alfonso X lo que quería era fortalecer el tráfico comercial entre lo que es Castilla y los puertos del mar, en este caso guipuzcoanos, a través poniendo en comunicación Álava y Guipúzcoa. Entonces Salvatierra o Agurain era un hito importante para pasar por el túnel de San Adrián, llegar a Segura y bajar a la costa. Por tanto, era una zona estratégica desde el punto de vista geográfico y político, y por tanto en esa zona decide impulsar que haya poblamiento, y para atraer poblamiento y gente que pueda defender la villa en momentos de riesgo, sean los que sean, que también la contribuyan a desarrollar desde los distintos modos de producción, no solo ligados a la tierra, como puede ser el comercio y artesanado, nuevos, que vienen con las villas. Entonces el monarca de Castilla decide conceder ese fuero a Agurain. Y por aquel entonces, no importa porque Iñaki no tengas en detalle lo que te estoy pidiendo, pero más o menos por orden,
En cuanto a localidades alavesas que recibieron el fuero, ¿quién fue la primera? Y en ese orden, ¿cómo fue? ¿Cómo está el ranking de años? Pues no sé, localidades como Salinas, Legutiano, Campezo que también está de aniversario en este 2006. ¿Quién recibió primero y luego qué otras villas? Hombre, la primera parece que es Salinas, pero son muchas las villas, porque tenemos que decir que solo en Álava y ligadas al monarca Alfonso X tenemos que son pues Corres, Salvatierra, Santa Cruz de Campezo, Contrasta, Peñacerrada, o sea que son muchas las villas que se fundan. Siempre Las últimas, en 800, 750 años hace... no, hay algunas un poquito más posteriores. Las últimas se crean en el siglo XIV. Son las últimas, como por ejemplo puede ser Villarreal. Son las últimas que se hacen. Es un intervalo muy amplio el de crear villas. 3 siglos. Son 3 siglos y Álava es el más avanzado respecto a los otros dos territorios históricos en cuanto a fundación de villas. Y el más retrasado es Vizcaya. Pero luego, en el siglo XIV, Vizcaya coge carrerilla. ¿Y eso? Bueno, son las circunstancias políticas y geoestratégicas del momento. Tanto Álava como Guipúzcoa están integradas totalmente en la corona, mientras que aunque Vizcaya está integrada en la corona, está gobernada por un señor que tiene sus propios intereses. Y entonces evoluciona por otro lado. Entonces, esa es en principio razón. Entonces, sí que podemos decir que en el siglo XIV acaba el proceso de formación de villas, lo cual no quiere decir que a posteriori, en la Edad Moderna, algunas nuevas villas vayan a ir surgiendo de la desanexión de villas importantes. Por ejemplo, de la desanexión de La Guardia surgirán otras villas, pero eso es otra realidad de otro momento que no es la que refleja la realidad medieval, que es privilegiar un territorio, una población, mientras que la que digo esta típica de La Guardia sería la que hoy en día también se pueden ver en muchos otros núcleos de población que se quieren desanexionar por motivos administrativos, de mejor gestión de la cosa pública, pues dicen, bueno, pues que es muy grande el municipio y algunos que están más alejados pues nos interesa formar el municipio propio. La relación de los antepasados de Iñaki, de Pedro de Villarreal, con los navarros que los tenían tan cerca, al ser un rey castellano el que concede en el caso de Agurén el fuero, mientras que en el caso de Vitoria-Gasteiz, pues años antes, estando en la influencia todavía navarra, fue un rey navarro. ¿Cómo ha sido esa relación o cómo fue en aquel entonces esa relación? Conflictiva, le digo, porque la actual Navarra la tienen prácticamente a unos kilómetros. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando se ven las cosas de la historia es evitar el presentismo. Es decir, la realidad política, cultural, social o ideológica imperante en nuestros momentos no se puede trasladar al pasado, porque es imposible de entender. No podríamos entender, es como si nosotros con nuestra mentalidad occidental vamos a entender, por ejemplo, a unos hindús, con sus fiestas y cosas, como comen, como viven y tal. Alsasua estaba en la influencia del reino de Navarra. Sí, obviamente, y también estuvo este territorio, pero yo quiero decir con esto que no podemos trasladar esas cuestiones al pasado porque operaban otros elementos que son totalmente ajenos a nosotros y que hay que comprenderlos. Cuando uno dice, por ejemplo, hombre, es que, por ejemplo, en tiempos de la guerra civil que hubo en el siglo XIV entre Pedro I y su hermano, el que sería Enrique II de Trastámara, pues fue un momento en que, por ejemplo, Guipúzcoa pudo ser conquistada de nuevo o anexionada de nuevo por el rey de Carlos el Malo de Navarra. Y cuando entró con sus tropas, sin embargo, los guipuzcoanos no mostraron en esa manera ningún interés en volver a la órbita navarra. Un ejemplo extraño es decir, hombre, pero si hasta hace casi 3 días había estado en Navarra, ahora ¿por qué no? Es como que también, ¿por qué aceptó Guipúzcoa, por ejemplo, desanexionarse de Navarra? Bueno, pues aceptó en ese momento porque se decía que no iban a fundar más villas, algo en el territorio guipuzcoano, algo que para los señores, para los nobles, les hacía mucho daño. Eso se ve muy claro en el caso de Salvatierra. Salvatierra y Vitoria se fundan en la mitad del territorio que pertenece a los señores de la cofradía de Arriaga. Entonces, claro, en la medida en que se van campesinos que trabajan en las tierras y en las aldeas de estos señores a estos nuevos enclaves, como son Salvatierra y como son Vitoria,
los señores están perdiendo esa mano de obra que tienen. En la medida en que además en esas zonas están creciendo su jurisdicción, y su jurisdicción se crece comiendo terreno que pertenece también a esos señores. Luego a ellos no les interesa, a estos nobles que se funden en sus territorios, villas, porque son núcleos en los que viven allí son libres, mientras que los que viven en el territorio de la cofradía están sometidos incluso a la servidumbre por parte de los nobles. Es decir, algunas veces se piensa, no, en el País Vasco no hemos sido libres todavía. No, había servidumbre también. Y lo hacían con nombres y apellidos, gentes muy ilustres, Guevaras, por ejemplo, y demás, que han sido señores importantes en Álava, pero es que se va con la época. Guevaras siguen siendo importantes. Sigue siendo, bueno, pero yo estoy comentando personas importantes de la cofradía. Me quería preguntar con eso, no sé si se tiraban piedras o hubo algún capítulo, si fue una relación convulsa, al estar la parte esta de Álava la más cercana a Navarra, sí hubo una relación convulsa entre Navarra y Castilla. Lo que sí ocurre es que va a haber, con el tiempo se va a crear ahí lo que se conoce la denominada frontera de malhechores. ¿Qué es eso de la frontera de malhechores? Con ese nombre los historiadores han querido definir que es un territorio en el que, por ejemplo, desde Agurain, Salvatierra o zonas colindantes podían entrar en territorio navarro a robar vacas, caballos y demás, y luego volvían a entrar al territorio alavés sabiéndose fuera del alcance de la justicia navarra, y viceversa. De Alsasua y compañía podían entrar en Álava también en ese territorio, hacer las mismas correrías y luego volver a Navarra sabiéndose que no van a ser perseguidos. Bueno, para evitar esto, al final los dos reinos, tanto de Navarra como de Castilla, deciden hermanarse y crean lo que se denomina una hermandad de frontera para que tenga jurisdicción para perseguir a todos estos malhechores de frontera que pululaban por la zona, y que eran bastantes, porque la documentación de Contos de Navarra nos deja testimonios de muchas personas detenidas y ajusticiadas por robar ganado, fundamentalmente. Había que celebrar este 750 aniversario, alcalde Iñaki Veraza, había que celebrarlo, entre otras cosas, porque de sabios es conocer la historia de uno mismo, entre otras cosas para no repetir errores, a ser posible, además de servir para que todos tengamos mayor conocimiento de lo que somos y hacia dónde vamos. ¿Y cómo han pensado celebrar este aniversario? Bueno, pues sí, es verdad eso de que es necesario conocer nuestro pasado para entender lo que va a venir en adelante, ¿no? Por lo menos con más conocimiento de causa, muchas cosas hoy todavía está oyendo aquí. Resulta que todavía tenemos, por ejemplo, entre Enchía y Urbasa, una zona donde no se deja pasar precisamente por robo de ganado o robo de hayas, ¿no? O pasar de un sitio a otro. Todavía tenemos ese tema entre Navarra y Álava, ¿no? Es decir, que siempre ha habido y habrá cosas de estas siempre que se dejen huecos para que se hagan, ¿no? Por lo tanto, sí que es necesario entender esto que nos ha pasado, lo que ha ido sucediendo en nuestra historia, para poder ver con más claridad el futuro. Y sobre todo también para pararnos a pensar qué vamos a hacer de ahora en adelante, ¿no? Nosotros nos imaginamos, con lo poco que conocemos, y que espero que después de este congreso conozcamos mucho más, ¿verdad?, de nuestro pasado, ¿qué pasó en aquellos momentos con aquel poblado de Agurain, esa fundación de la villa, y cómo se cambia la forma de vivir incluso, ¿verdad?, en la zona, ¿no? Si pudiéramos nosotros pararnos a pensar en este año y los años venideros, pararnos a pensar, pero verdaderamente en vez de tener este vorágine de obras, de cosas que hacemos, ¿verdad?, pararnos a pensar de cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Porque hay muchas cosas sobre las cuales decidir, y que este evento, este año, el 150 aniversario, nos puede producir el que paremos, pensemos, hablemos y decidamos de alguna forma, con la mejor intención del mundo, cuál va a ser el futuro. Si aquello cambió la historia de la vida, o mejor dicho, del poblado en Villa, y se empezó a formar luego la artesanía, pues todo lo que ha sido en el devenir de los ciudadanos, al final son los ciudadanos los importantes, yo creo, en este tema. Pues ¿qué nos puede ocurrir ahora? Pues no sé, con el medio ambiente, ¿verdad? Que es muy fácil decirlo, o con la ocupación de suelo por terrenos, plataformas, por la ocupación de suelos residenciales, por el tema del sector primarios, la propia industria, el tema del conocimiento. Todo esto creo que es lo que tenemos que hacer este año, y claro, se empieza por temas como este congreso, ¿no? Y más cosas que se van a hacer durante este año. Me puedo equivocar porque, hombre, tiene uno los conocimientos de haber estado multitud de veces en Agurain Salvatierra, pero tiene la desgracia de no conocer en detalle de la historia de Agurain Salvatierra. Pero escuchándole a Iñaki, Agurain Salvatierra ha sido una localidad
que ha vivido prácticamente toda su población entre las murallas medievales sin extenderse hasta el siglo XX, que entiendo que es la zona que hemos conocido, el paso de la Nacional 1 y lo que eso generó a su lado, pues bares, casas, pero durante siglos ustedes vivieron en la villa medieval, de aquel 1276 que imagino fue creciendo poco a poco, pero entre muros. Sí, ahí estaba prácticamente la vida, ¿no? La artesanía, las producciones, de alguna forma, eso que además da personalidad. Vivir entre muros es un tema que yo creo que da personalidad a todas estas poblaciones, ¿no? Llámese Santa Cruz de Campeche, que también tiene su propia personalidad, o llámese también Tolosa, que también estaba también en este año, también por los 350 aniversario, ¿no? Es decir, que vivir entre muros marca, yo creo que ha marcado mucho la personalidad del municipio de Agurain, y que a partir de expandirse por otros fuera, hasta muros tal a partir del año 1, como bien dices, bueno, pues también permite de alguna forma el ver que estamos dentro de esa cruce de caminos que era también Agurain, ¿no? Y en el siglo XX pues salieron de entre muros y ahora sí que ya van a salir sin ningún complejo por toda la zona, en este caso extramuros crece el pueblo, y por la zona, a ver si nos equivocamos, oeste, crece a nivel industrial. Ahora sí que ya las murallas las han sobrepasado. Sí, está sobrepasado y debe ser así, ¿no? Yo creo que nuestro municipio debe ir por ese camino, ¿no? Entendiendo que no tenemos que crecer, pero que sin embargo creo que hay que mantener todavía ese patrimonio hoy inigualable en toda la zona, ¿no? La vida la están haciendo dentro. El ayuntamiento, ¿de qué año data ese edificio, esa ermita que han sacado? La referencia ahora mismo que tenemos es 1256 y la ermita es anterior, ¿no? Yo creo que es un vestigio precisamente anterior a la formación de la propia amurallamiento, y además se ve muy bien cómo está prácticamente esa ermita pues girada respecto a la propia muralla, es decir, que es una construcción anterior al amurallamiento de la ciudad. Por lo tanto, es algo que da a entender qué es lo que había antes, ¿no? En esa iglesia de aquel poblado, ¿no? de Agurain. Porque Iñaki, creció el pueblo tipo Vitoria. Primero una calle, luego dos, luego cuatro, luego ocho. En el caso de Agurain más reducido, claro, pero... Efectivamente, cuando se funda en este caso la villa, se aprovecha ya un poco el núcleo poblacional preexistente, y a ese se le dota un poco más de forma. Como en el caso de Vitoria, como tuvo que crecer más, porque se aprovechó cuando la primera puebla de Sancho el Sabio en 1131 en Vitoria, aprovechó las calles que ya tenía esa aldea de Gasteiz y se le dotó de una muralla, que es lo que conoce la inmensa mayoría de los oyentes como Villasuso, ¿no? La zona esa, no el palacio, me estoy refiriendo a la zona alta de Vitoria, que tiene una muralla que ahora se quiere recuperar y que hacer un paseo y demás. A medida que la villa creció, como en el caso de Vitoria, porque era un núcleo más dinámico, creció más, entonces tuvo que hacerse muchas nuevas calles y dotarla de otra nueva muralla. Y aquí no sé si me ves la cara de pillo, pero en el caso de la muralla de Vitoria, yo estoy encantado que sea recuperada, pero qué fea es la condenada. Es fea. La hemos podido ver, por ejemplo, en la Gaceta Municipal, en fotografía de Quintas. Bonita no es. Bonita no es porque tiene un montón de partes, claro, por todos los lados, ventanas y demás. Bueno, eso recuperarla me parece fundamental. Supongo que todo el mundo ha ido a un museo y ha visto, por ejemplo, un botijo en el que solo hay un cacho que es auténtico y el resto están con cachos pegotes de lo reconstruido. Pues eso es obvio. ¿Qué más hubiésemos querido que se hubiese conservado tal cual era? De hecho, en Vitoria, al igual que en Agurain, prácticamente tardaron unos años más Agurain en derribar sus murallas para poder expansionarse. Vitoria, en el siglo XIX, hizo también hasta ese momento vivía constreñida por sus murallas. Porque las murallas hay que decir que no es solo un elemento defensivo desde el punto de vista militar, es también un elemento fiscal, porque tiene unas puertas y por ellas se entra y se pagan los impuestos. Por lo tanto, si tú dejas franco todo el territorio de la muralla, el ayuntamiento está perdiendo los impuestos que tiene que cobrar por las mercancías que entran y salen y que pagan impuestos que hoy en día pues lo tenemos ya asumido, pero que son inventos ya del pasado. Por ejemplo, el IVA, el 10% de nuestras transacciones económicas ya existía en la Edad Media, se llamaba alcabala, todo el mundo pagaba eso y demás. Entonces,
Quiere decir que la muralla tengan un parche, pues hombre, lo importante es que podemos tener esa muralla. Eso sí que es un lujo, y que no hay que de ninguna forma desdeñar, puesto que es feo, no sé qué. Peores obras hacen ahora de arquitectos, no nos vamos a engañar con esto de que la muralla de Vitoria, ¿cómo la da? No, bueno, la muralla de Vitoria es una maravilla por los años que tiene, porque hay que recuperarla, porque hay que pasar por ella y porque no podía estar ahí escondida a los ojos de cualquiera. Pero si uno ve la fotografía de ese paño de muralla, de esos metros de muralla que hay en la zona de Correría, pues se da cuenta que, bueno, visualmente, pues visualmente no es bonita, pero desde luego la nuestra, y con ella tenemos que tirar para adelante. Hombre, tenemos otra también en Iruña, que igual muchos oyentes han podido ver, lo que quedan de los bloques de la muralla y demás, y bueno, pues voy a decir, hombre, estéticamente tampoco es que me guste, pero da idea de lo que era eso y de cómo se podía vivir con eso y demás, y es una forma de acercar más la historia y el patrimonio, y en la medida en que eso se visualiza, los vecinos de cada localidad aprende mejor a amar su pasado y su patrimonio. Eso es muy importante, porque lo que no se visualiza no se puede amar. Bueno, a Pedro Villarreal le encanta hablar, y lleva media hora callado. A nivel cultural, hemos hablado del Congreso 750 aniversario de la Fundación de la Villa de Salvatierra. Ahí está al frente de la operación Iñaki Bazán, Eusko Ikaskuntza. Pero aparte de todo ello, seguro que os han pasado diversas iniciativas por la cabeza, porque para empezar, tiene que ser un acto de un día, de todo un año, de varios años, solo para la localidad, para toda la cuadrilla. Yo creo que es imposible hablar de Agurain 2006 del 1 de enero al 30 de diciembre. O sea, sería además ridículo. Antes de contestarte un poco, para hablar un poco del contexto, sí que quiero comentar un tema que Rafa ha dejado un poco ahí entrever. Efectivamente, Agurain 2006 exclusivamente ha sido un punto de inflexión, o está siendo un punto de inflexión, que lo que nos ha supuesto es un debate, y un debate a todos los niveles, no solo con la propia sociedad, a través de la propia sociedad, ¿no?, sino entre las tres estructuras municipales, ¿no? Queremos saber un poco hacia dónde vamos. Cuando decías que hemos salido de muros, yo creo que al contrario, estamos volviendo. Me explico. Vamos a finiquitar ya el último paño de la muralla y vamos a conformar lo que nosotros estamos denominando como almendra hacia la aldea cultural. ¿Por qué? ¿Por qué hacia la aldea cultural? Volvemos otra vez, después del rayón que supuso la M1, volvemos un poco intramuros. ¿Pero a qué volvemos intramuros? Volvemos intramuros porque, me explico, queremos que todo lo que sea el casco viejo se conforme en lo que efectivamente es hoy, es un centro cívico. Absolutamente abierto a todo. Casa de Cultura Zabalarte, Casa de Cultura Zabalarte, bibliotecas, escuela de música, o sea, está absolutamente todo. Lo único que faltaba de conformar ya por la propia estructura, por el espacio, es la zona deportiva con la que vamos a conectar a través de un paso elevado. Con lo cual, Agurain se va a conformar en un centro cívico. El casco medieval, del casco medieval vamos un paso elevado a la zona deportiva. Con lo cual, lo que vamos a hacer es un centro cívico, entre comillas, del que forme parte todo el mundo, y en el que puede haber hoy cualquier tipo de iniciativa de carácter cultural, como comercial, como la feria, como lo que sea. Es por eso digo que vamos a intramuros. A mí, a diferencia de ti, me gusta mucho la muralla de Agurain. A mí me gusta. No hablo de la de Agurain, hablo de la Vitoria. Tú eres vitoriano y no te gusta la Vitoria, yo soy de Bundarra y me encanta la de Agurain. Y además creo, y estoy absolutamente de acuerdo con Bazán, siempre lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido, que efectivamente el conocer es amar. Y cuando hablamos de conocer es amar, conocer es amar todo. El patrimonio, la cultura, la tradición, absolutamente todo. Al hilo de esto, lo que estamos haciendo y por qué decimos que no se queda en el 31 del 12, del 2006. El último aniversario ha sido la gran excusa, es decir, ha sido de alguna manera el primer peldaño de lo que nosotros hemos llamado la recuperación de contenidos. Y cuando hablamos de la recuperación de contenidos, ¿qué es la filosofía de todo lo que hemos llamado Agurain 2006, como lo podríamos haber llamado de cualquier otra manera? Agurain 2006 significa recuperar contenidos de carácter urbanístico, cultural, lúdico, deportivo, etnográfico, artístico, todo. De ahí vosotros además hacéis mucho eco de otras iniciativas de Agurain, pues Zabalarte, la escuela de música, o sea, hay un montón de iniciativas paralelas a esto. Pero hay una cosa que era muy clara: no tenemos sus contenidos recogidos. Es decir, una persona que está interesada en la huella romana en Agurain, hoy no tenemos. Entonces, ¿qué supone el Congreso para nosotros? Pues supone la abrir una puerta.
Es decir, el que alguien te pegue un toque y te diga, vamos a ver, en la época romana hubo esto, había esto. ¿Qué quiere decir? No se va a cerrar ese tema, sino que es abrir un poco ese camino, ¿no? Dentro de lo que se conoce se va a hablar de la guerra civil, del conde de Agurain, del movimiento comunero, de mil cosas. Toda la historia. Toda la historia no, es decir, faltan muchas cosas que habrá que ir descubriendo, porque lógicamente si todo lo metemos en un congreso sería esto la bicoca, eso es imposible, ¿no? El tema arqueológico que Sí, no pero será... empiezan en el 1256 y se acercan hasta nuestros días, niña aquí. Sí, logramos ver temáticamente y cronológicamente el mayor abanico posible de temas, ¿no? Desde la arqueología, desde la historia medieval, la historia moderna, desde la historia contemporánea, tratando de la Segunda República, guerras carlistas, la educación, el aprovechamiento de bosques, el patrimonio mueble, el patrimonio industrial, vamos a hablar también del euskera en Salvatierra, de la toponimia en la zona también, lo cual nos permitirá también acercarnos más precisamente a la humanización del territorio previo a la concesión del fuero, y saber hasta épocas pasadas dónde pudo llegar esa ocupación del espacio, ¿no? Cuánto atrás podemos trasladar. O sea, si te van a mirar prácticamente todo. Comentaba que por otra parte lo habíamos contado ayer. No os preocupéis, no importa. En cualquier caso, lo que sí tenemos muy claro es que cuando decíamos la recuperación de contenidos, hablábamos de todo, ¿eh? O sea, el tema de contenidos históricos, desde luego, el Congreso creemos que es un pilar fundamental, pues porque va dirigido especialmente a alumnado, pero también va dirigido a gente de Agurain, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿qué otros contenidos recogemos? Pues estamos ahora mismo inmersos en muchísimos proyectos. El archivo fotográfico municipal, creemos que es una historia importante, en la recuperación de contenidos, el de NOI, la página web, que en breve la vamos a tener, por fin, a la vista. Hemos recuperado esta página web de agurain.com. Lo digo porque teníamos, pero bueno, no hemos sabido un poquito ser capaces de intentar meter todos los contenidos que tenemos a esa página. Por fin, hemos encontrado un poco el camino. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Bueno, se va a hacer simposios, pues ya de otro tipo, pues Toti Martínez de CEAC, hablando del movimiento comunero, los propios comuneros de Castilla, con los que hemos entrado en contacto, pues un poco para ver cuál es la realidad, ¿no? Ahora mismo estamos planteando el tema del estudio de Zornostegui, como con Antonio Quirós, bueno, hay un montón de cosas en marcha, ¿no? Y también, desde luego, hay una cosa que no se nos va a olvidar y que es el pilar fundamental de lo que tiene que ser en el 2007, la participación ciudadana. Tenemos muy claro que sin participación ciudadana no hacemos absolutamente nada. Y cuando hablamos de participación ciudadana no decimos que tenemos que abrir, tenemos que recoger todas las sugerencias de la ciudadanía. ¿Y cómo vais a conseguir que la ciudadanía participe en un congreso de historia? Que para muchos dirán, 750 años, en vez de regalar chistorra y montar una buena verbena, vienen aquí, hombre, para todos días tres unos historiadores y venga y dale, y el siglo XIII y el XIV y el XV, bueno, y hasta el XX, pero la verbena y la chistorra. Para todo el tiempo. De todas maneras, ya sabes que somos muy conocidos por el tema festivo. La gente joven suele decir que no hay más cosas que en Agurain. Yo no me creo tanto, por lo menos eso es lo que queremos vender. En cualquier caso, la verbena de la chistorra tiene su momento. Pero incluso en la verbena de la chistorra vamos a intentar trasladar los contenidos. Por ejemplo, en la feria de ganado de octubre, que es el mayor momento de verbena, chistorra, triquitista y palo. Aparte del ganado, bueno, pues este año vamos a iniciar el programa, vamos a didactizar el programa, vamos a invitar a un colegio de Gasteiz para que vean que esta feria van a tener un anticipo de qué ha sido la feria en Agurain, que tiene más de 600 años, el porqué de la feria, el porqué se ha mantenido hasta ahora, cuáles son los cambios que se han hecho, y después, pues lógicamente, fíjate tú, qué gozada puede ser, hablando del tema del queso para un crío, ver desde la oveja lacha hasta la elaboración de queso in situ, la prueba del queso, la cata, y luego ver y estar un poco con los propios artesanos del queso. Eso yo creo que para un chaval de las 6, igual que uno de Agurain, o sea que los de Agurain quieran tener más costumbre igual de verlo, es una gozada a nivel pedagógico. Entonces, hasta el día de la chistorra y verbena, que tú llamas, vamos a intentar sacar ese contenido a la calle. Pero no me creo que no tengan algo organizado, alguna idea por la cabeza, algún concierto, alguna actividad en la red, sí, algo cultural, teatro, algo tienen que estar pensando, no me lo creo. Esto con un congreso no se va a quedar. Lo que pasa es que lo tiene guardado ahí el alcalde, no lo quiere soltar, está esperando, todavía hay que cerrar algo.
Sí, la verdad es que sí, hay más, ¿no? Es decir, Recuerdo Bilbao como celebró lo de López de Aro, sí, sí. no estamos hablando de 1 millón de habitantes, ¿no? Pero algo seguro que hay. Bueno, yo entiendo que es un año más especial, ¿no? Y es un año en el que cada uno se tiene sentir orgulloso de la ciudad en la que vive y de hacer la participación, ¿no? Lo que estamos preparando es precisamente ese julio musical con mucho cariño, es decir, esperamos posiblemente la banda de Lidia, posiblemente, ojalá tengamos al Festival de Euskadi, es decir, tendremos... ¿En el Arresi? ¿O en la calle? O en la calle, podría ser. La Orquesta Sinfónica tendría que ser en algún sitio cerrado, me imagino, ¿no? Luego tendríamos el tema de en septiembre, el coro va a ser muy interesante en la Aguilera. Se hace el 25 cumpleaños también de la Semana Coral Alavesa, y yo creo que van a pasar todos los coros por Aguilera. Es decir, que hay los 8 mejores coros de los 25 años, ¿no? Yo creo que es una diferencia que han tenido hacia nosotros en este aspecto. Hay también homenajes importantes a ciudadanos del municipio, pues por ejemplo Dionisio Preciado, ¿no? Uno de ellos, que es un gran musicólogo, toda la cátedra de paleontología musical que se ha hecho en España lo realizó él, que era un alumno de Ramón Sagasti. También tenemos algunas jornadas pedagógicas de músicos que han tenido algo que ver con Aguilera. Es una Aramburu, es hijo de su padre de Aguilera, ¿no? Orguñola, su padre de Aguilera, ¿no? Sebastián Javier, pues es de Riojano, pero sin embargo fue organista, estuvo en la organista de San Juan, ¿no? Es decir, Landazábal también sustituyó. Es decir, que yo creo que en algo que nosotros estamos dando mucha importancia es ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Nosotros creemos que una de las jornadas es esta, ¿no? Y de hecho la gente está una de las jornadas es las musicales de nuestros músicos importantes, además, luego nacidos, sus hijos han nacido en Vitoria, sin embargo provienen o han tenido mucha relación con Aguilera. Puede haber algunos otros eventos que este año tendrán y que posiblemente se terminarán. Es decir, ese museo cerámico abierto de la única industria cerámica artesana e industrial al mismo tiempo que ha habido en todo el norte, ha sido la de Aguilera, en el que se hacían cerámicas de Obdulio López Dualde. Bueno, ya se están haciendo con la misma técnica que hemos encontrado que se hace, la del cordón, se hace por 2 ingenieros únicos exclusivamente en toda la zona de Valencia, hemos visto en Manises, ¿no? Lo han visitado, han visto esto parece imposible, decían, y entonces estamos reproduciendo para dejarlo visto en Santa Clara, ¿no? En la Plaza Santa Clara, y yo espero que este año tengamos pues ese museo abierto, ¿no? Además de Zalarte, que yo creo que nos va a dar un juego importante, no solamente como exposición cultural, sino también como un aprendizaje permanente. Es decir, no hay exposición sin ese taller, sin esa clase didáctica de lo que hace, ya bien sea, pues por ejemplo, Ángel Ruiz de Atúa, ¿no? Un fotógrafo, premio Planeta de fotografía, trabaja yo creo que en estos momentos en Delia, es un gran fotógrafo, es también de Agurain, Maspote, Iñaki Landa, es decir, que hay personas que pueden de alguna forma impulsar nuestro arte, darle contenido, estar dentro de ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, y el tema del civismo continuaremos, porque entendemos que la educación es fundamental para todos, ¿no? Bueno, ha salido varias cosas, Iñaki, por ejemplo, esa feria, efectivamente, la única feria que se ha mantenido en Álava entre semana y tantos siglos, ¿tienen que ver con 1276 y con la concesión de fuero o no? ¿O tiene que ver más con otro tipo de conceptos de una villa medieval? Hombre, una villa como Salvatierra, que capitalizaba la comarca, obviamente era un polo de atracción donde tenían que producirse los intercambios. Yo no sé exactamente si tiene que ver la villa, ¿cómo se llama? La feria que se hace con el fuero, pero sí que en el fuero mismo de 1256 se dice que el rey dice: otorgoles que hayan mercado el día de martes al fuero en la manera que han los de Vitoria. Entonces, ya desde que se hace el fuero se crea la posibilidad de que Salvatierra tenga un mercado franco. ¿Y los martes? Y en martes. En Vitoria luego pasaría a ser los jueves, ¿no? Porque eso, el día es luego lo pondría Enrique IV, pondría 2 días. Y esto viene de esa época, Guernica el lunes, Ordicia el jueves,
Hombre, Laguren, martes. había que especificar un poco para que el día, para que no hubiera competencia entre las distintas villas que podía haber entre comarcas, y que los agricultores, los baserritarras, ganaderos, comerciantes, artesanos y demás pudieran sacar el mayor rendimiento posible a su producción. Pero claro, si todos eran en la misma fecha, pues esto no era muy rentable económicamente. Y además luego, obviamente, el primer favorecido es también el rey y el señor que funda la villa, porque parte de esos impuestos que genera ese mercado pasan para él. El comercio en Vitoria-Gasteiz ha sido fundamental a lo largo de la historia. Ha sido una localidad con muy pocos agricultores y ganaderos, excepciones, y tenía agricultores y ganaderos por la extensión del municipio, que era una extensión muy amplia, pero muy pocos llegados a la vida de la localidad de Vitoria por aquel entonces. Ha sido una localidad con una industrialización tardía, si comparamos con otras latitudes de Euskal Herria. Agüén también, en parte y con su tamaño, ¿ha tenido alguna similitud con estas características de Vitoria-Gasteiz o no? ¿O ha tenido otras? En los comienzos es bastante similar a Vitoria-Gasteiz, puesto que viene a hacer una misma función como la de Vitoria, que es en Vitoria cuando se funda, sobre la aldea de Gasteiz, tiene por un lado una misión militar, puesto que es proteger un enclave frente a Castilla, pero que ese enclave luego irá reorientándose hacia el mundo comercial, puesto que va a estar en una posición clave geoestratégica, puesto que solo hay que ver la línea Burgos-Bilbao y en medio tenemos a Vitoria-Gasteiz en esa época, no había más. Entonces, todo el comercio pasa por ahí. En el caso de Salvatierra, este es cuarto de lo mismo. Por un lado, hay que fortalecer la frontera frente a Navarra, desde el punto de vista militar. Ahí entonces jugará un papel importante Salvatierra, la nueva puebla de Salvatierra. Y por otro lado también hay que fortalecer el nexo de unión de una ruta comercial que lleve también a Álava hacia la zona de los puertos costeros guipuzcoanos, y ese es el segundo papel que también desarrollará Salvatierra. Entonces, desde ese punto de vista son similares. Lo que pasa es que luego el desarrollo posterior es diferente, puesto que en el caso de Salvatierra, como he dicho antes, el dinamismo comercial, artesanal, no es comparable al de Vitoria, que se va a situar la capital, y además los dineros más importantes del comercio también se sitúan ahí, y entonces apuestan por esa zona. Entonces queda esa diferencia de menor importancia económica de Salvatierra frente a Vitoria. Y luego el entorno que tiene también es propicio para la agricultura, frente al área que tiene el área de la jurisdicción de Vitoria, y entonces se dedican más también a la ganadería y a la agricultura. Entramos en recta final. Iñaki, ya son décadas las que llevas viviendo en tu pueblo, en casa a tus padres, a tus abuelos. ¿Tú mismo has sentido en algún momento que Salvatierra, Agüén, tenía peligro de existencia, incluso que se lo comía Vitoria-Gasteiz? Estoy hablando de hace muchos años, no de ahora mismo, y que cada vez se perdían más y más habitantes que se marchaban a la capital, y que aunque era una localidad grande e importante, pues que tenía peligro. Sí, yo he sentido, no solamente en nuestra casa, sino yo creo que en todos los comentarios que teníamos por ahí, sobre todo de gente mayor, yo me acuerdo mucho de Jesús Ruiz de Larramendi, ¿no? En el que hablaba clarísimamente de algo que sucedía hace bastantes años, estoy hablando prácticamente hace 70 años, 80, en los que las comunicaciones que estaban dando con Guerra Civil, sí, República, incluso antes resulta que las comunicaciones que estaban dando con Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, todas se hacían referencia hacia Vitoria. Es decir, el Porto Arlaban es hacia Vitoria, ¿no? La otra es en Bilbao, también se hace una autovía hacia Vitoria, eso es más tardío. Es decir, que de alguna forma Vitoria estaba ahí, efectivamente está ahí, pero sin embargo nosotros no hemos tenido nunca una unión, por ejemplo, con Oñate, que nos hubiese dado bastante, y hubiésemos tenido mucha más relación, ¿no? Y por otra parte, sí que han tenido relación, pero claro, Armando, eso, es decir, siempre ha habido relación. Nosotros estamos más cerca de Oñate que de Vitoria, en línea recta, algo, ¿no? Pero lo que es cierto es que no tenemos, el sistema de comunicaciones se ha basado
en Vitoria, en la centralidad de Vitoria en Álava. Se lo sabe. Y eso ha sido importante y la industrialización así ha venido. Y en esa época se ha dado precisamente cantidad de personas que venían a vivir a Vitoria y a trabajar a Vitoria o marchaban también al Tocado en alguna otra época por ahí, ¿no? Y ver cómo se lo hacía en casa. Y ver cómo se lo hacía exactamente. Hemos tenido ese problema en algún momento y yo oía, escuchaba y sobre todo pues últimamente más, ¿no? Con Jesús García, como decía, con Navarra teníamos la relación que teníamos, ni dábamos ni dejábamos de dar, no teníamos gran cosa. Pero sin embargo con Guipúzcoa sí podíamos haber tenido esa industrialización que la hemos tenido, pero muy a posteriori y después de ese gran crecimiento que ha desequilibrado Álava de alguna forma, y una forma irreversible además, yo creo, tal y como está, ¿no? Quitando a Ayala, que está muy cerca, está en el Nervión, está ahí, y lo demás, y la Rioja tiene su personalidad propia. ¿Y ustedes? No nos queda más, eso es, no nos queda más. En esa lucha están. En esa lucha estamos, y por eso no tenemos más remedio que no puede ser todo Vitoria. No creo ni que sea bueno para Vitoria, ¿no? Ni para Álava, es decir, no es bueno este equilibrio que ya de alguna forma, lo digo de esta forma, a pesar de todo, hoy por hoy seguimos aumentando. Y eso sí que nos da, pues seguimos aumentando, hay un crecimiento pausado, asimilable, y yo creo que eso es lo que nos da fuerza y un poco más de alegría, ¿no? Sí, además luego nos convertimos más todavía en más aburridos y todos somos iguales y todos prácticamente somos vitorianos. Qué alegría cuando uno va a Rioja Alavesa y ve que hay tradiciones diferentes, que el carácter es diferente. Va, por ejemplo, a Aramayo y pasa lo mismo, o a Ayala, pues si uno va a Agurain y ve que es una localidad con tradición, con carácter. Yo no soy de Agurain, eso marca un carácter y marca una riqueza, la diversidad dentro de un mismo pueblo, en este caso el pueblo de Álava. Pues Iñaki Bazán, Iñaki Veraza, yo soy Pedro de Villarreal, a los tres, que vaya bien el congreso. Por cierto, bueno será recordar para terminar, Iñaki, ¿en qué fechas? Pues va a ser en marzo, y va a ser del 28 al 30, del 28 al 30. O sea, del martes al jueves, y ahí están invitados absolutamente todos. No habrá chistorra, como tú decías, pero la cultura también se puede impartir de forma didáctica para que llegue a todo el mundo, y bueno, pues algún pozo quedará para los que asistan, y eso siempre es importante. Y se lo paga sino cada uno de su bolsillo, oye. Yo solo alguno de los bares de la localidad. Que agradezco mucho a las autoridades de la localidad la gran visión de apostar por la cultura, que eso no siempre se da, y siempre se mira lo que hacen los demás, cayéndose en la baba, pero se nos olvida que nosotros mismos también podemos hacerlo. Y para apuntarse, Iñaki, cualquier persona que nos esté escuchando, aparte de ponerse en comunicación con los grupos escuchando, pues con el escucha o con el Ayuntamiento de Agurain, que tienen resuelta la papeleta. Muy bien. Pues, a lo dicho, Iñaki, yo soy tres. Muchas gracias. Hasi badakizue datorren asteburuan beste gai batekin hemen euskikaskuntzaren nahi inguruan. Bukatzeko ohar bat datorren ostegunean 2023 euskikaskuntzaren hezkuntza sailak euskal testuen azterketa eta euskararen irakaskuntza jardunaldia antolatuko du. Ekitaldira gonbidatuak zaudete eta bide batez euskikaskuntzaren egoitza berria ezagutzeko aukera duzue. Hitzordua Otsaiak 23 goizeko 12 izango da gure egoitza berrian. Nun dago, General Álava kalean, 5. zenbakia, datorren asteburua arte, aio.